hablaremos en el disputa número 4, los versículos allí del 17 al 3.6. Y vamos viendo a lo largo del diálogo del Señor con su pueblo que se va agravando los temas de conversación. El Señor empieza con el amor, después con las ofrendas, después llega a tocar a los sacerdotes y ahora viene a confrontar a su pueblo con dos ideas que son realmente muy peligrosas cuando se instalan en el corazón de cualquier persona. La primera idea es que los que hacen el mal pudieran llegar a agradar a Dios. Y la segunda idea es que ¿dónde está Dios que no hace justicia? Y realmente cuando nosotros hablamos con personas que no conocen al Señor, dentro de esas conversaciones a veces se manifiestan dos cuestionamientos que son recurrentes pero que tienen una relación muy íntima uno con el otro. Es decir, uno cuestiona la bondad de Dios y los segundos cuestionan la justicia de Dios. Ellos dicen, si Dios es bueno, ¿por qué entonces esto? Entonces, aquí tenemos delante un cuestionamiento de la justicia de Dios que nunca debería pasarnos por la cabeza enunciar o dejar que haga nido en nuestro corazón. Para que nosotros nos demos cuenta que no hay una sola persona que no se vea tentado con este asunto. Yo les leí el Salmo 73 al comienzo del servicio y el propio salmista dice, yo veía a la gente de mi generación. ¿Quiénes son los que reinan? ¿Quiénes son los que están prosperando? ¿Quiénes son los que están teniendo dominio? ¿Quiénes son los que están acariciando riqueza? ¿Quiénes son los que subyugan a las demás personas? Y cuando valoraba el salmista, estas personas no veían en ellos temor de Dios. Y dice él, yo me comporté como una bestia. En el sentido no brutal de violencia, sino en el sentido de falta de comprensión espiritual. Dice, no fue hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ello. Que todo lo que tienen no les será suficiente para escapar el día en que el Señor los va a llamar a rendir cuentas. Entonces, teniendo esa perspectiva, el salmista dice, a nadie entonces tengo yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, entonces no deseo nada en la tierra. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y ese canto del pueblo de Israel lo habían olvidado por completo. Recuerda que el Salmo había sido escrito mucho antes del exilio y que empezaron a recopilarse todos esos salmos en el tiempo del exilio. Así que cuando ellos ya vienen para acá, lo tienen documentado, registrado, organizado y deberían tenerlo allí a la vista. Pero se lo había olvidado el Salmo 73 y ellos estaban cuestionando, diciendo, si a esta gente no le pasa nada malo, es porque Dios nos está favoreciendo de alguna manera, por ser inteligente, por ser atrevido, por ser audaz, pero por algo Dios lo está bendiciendo. O, si Dios no lo está bendiciendo, entonces ¿es Dios capaz de juzgar? ¿Es Dios justo? ¿Es Dios justo? Bueno, esa pregunta se va a responder con tres grandes verdades, que le voy a enumerar una a otra, detrás de otra. La primera es esta: las experiencias injustas tientan a muchos a cuestionar la justicia de Dios. ¿Por qué ellos están teniendo esta conclusión? Bueno, recuerden, las promesas hechas a Abraham, heredadas a Isaac y Jacob. Recuerden que ellos entonces están conquistando por medio de Josué las demás naciones y ellos tienen detrás de sí esta promesa: toda tierra que pise la planta de vuestros pies será de ustedes. Y así comenzaron a reinar y a conquistar, aunque parcialmente,
porque no le creyeron del todo a Dios hasta dónde deberían hacer. Esas naciones quedaron allí, fuera del propósito de Dios, pero Dios lo permitió que ellos los dejaran para entonces a través de ellas juzgar al pueblo en alguna ocasión. Bueno, se estableció la nación y comenzó el primer rey. No le fue muy bien con Saúl, porque Saúl se tomó la corona para sí y olvidó que él debería rendir cuenta a Dios. Y quería ser sacerdote y desobedecía a Dios. Y bueno, el Señor lo juzga y levanta entonces en lugar de Saúl a David. Después de David viene Salomón, pero tanto con David como con Salomón, Dios ratifica el pacto que había hecho con Abraham. Por eso, cuando David va a construir el templo, dice: no, tú estás pensando bien en construirme casa, pero tú no lo vas a construir, lo va a construir un hijo tuyo. Pero déjame decirte algo: por haber pensado en tu corazón y en hacer eso para mí, yo te doy a ti una promesa. Yo soy el que te voy a construir a ti una casa. Y Dios está hablando en relación a familia, aun cuando David estaba pensando en una casa física. Y sabemos entonces que ese pacto se ratifica después con Salomón. Salomón construye el templo y con él se ratifica ese pacto, donde por ese linaje va a venir un día el Salvador. Bueno, desde Salomón, a partir de Salomón se divide el reino y comienza una decadencia del pueblo de Israel, asombrosa, que termina entonces con el exilio. Ellos regresan, pero ellos tienen, bueno, ahora sí, ya aprendimos la lección, ya vamos de regreso a la tierra. Para el momento de Malaquías ya tenemos el templo, ya tenemos las murallas, ya tenemos el sacerdocio instituido. Ahora sí, ahora sí. Pero ¿qué sucedió? Ellos siguieron un año tras otro, un año tras otro, un año tras otro, bajo el imperio persa. Y aquel reino mesiánico, donde ellos iban a ser cabeza de las naciones, donde ellos iban a tener prosperidad, donde ellos iban a recibir el Mesías, el Redentor, en su seno, no se cumplían a una perfección como ellos decían. Ahora sí que ya y ahora se va a cumplir todo esto. Y ahora Dios nos va a vindicar y poner en el centro del mundo. No, pasaron el tiempo, los años, y ellos entonces empezaron a tener estos pensamientos. Esa es la realidad para ellos. Pero ¿cuál pudiera ser la realidad para ti? Déjame decirle que un día, casi graduándome del seminario, el Espíritu Santo me convenció a mí de que yo estaba bravo con Dios por algunas cosas. Y yo no era consciente de ello. Pero un día el Señor trató conmigo. Y yo tuve que arrepentirme de estar enojado con Dios por algunas cosas en mi vida. Yo sé que Dios es bueno, tú lo sabes, pero detrás de ese conocimiento teológico puede esconderse una realidad espiritual de que está en conflicto lo que tú sabes con lo que tú estás dejando que se anide en tu corazón. Dios es bueno y eso no lo puedo cuestionar, la Biblia lo dice, pero lo que estoy sintiendo es: ¿por qué Dios? ¿Me explico? Y no es el porqué de Jesús en la cruz, no es el porqué del Salmo 22, de buscando propósito, de buscando, no, el porqué a mí. ¿Por qué si haciendo estas cosas me ha pasado estas otras? Es un porqué de que aun cuando me des propósito, yo te seguiré preguntando ¿por qué? Porque es un conflicto de mi voluntad con la voluntad soberana de Dios, donde no tengo paz de que haya sucedido así. Aun cuando comprenda que hay propósito, aun cuando comprenda que Dios es bueno. Esa es la realidad de mi corazón y el suyo. Fue allí cuando el Señor me guió al siguiente pensamiento:
tú tienes que estar en paz con mi voluntad. Y orar sinceramente, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. La tuya, Señor. Y cuando nosotros estamos en paz con la voluntad de Dios, entonces se rompe el dique, se rompe el obstáculo, se mueve la montaña, se quita la piedra. Porque entonces nos damos cuenta que a veces el mayor obstáculo no está en la circunstancia y en la experiencia, sino está ¿dónde? En el corazón, donde a veces Darwin no ha comprendido las cosas como debe comprenderlo. Una cosa es la comprensión a nivel teológico y otra muy diferente es la comprensión a nivel espiritual. En el corazón. En el corazón. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué ha pasado en nuestra infancia con lo cual no nos hemos reconciliado? ¿Qué nos ha pasado a lo largo de la vida madura donde todavía no nos hemos reconciliado con paz? Donde podamos decir, estoy bien con mi Dios por haber pasado por esto. Porque si no lo hemos reconciliado con eso, en realidad, de alguna manera, aunque pequeña, estamos en sintonía con la misma postura de que Dios es justo. ¿Pero por qué? De que Dios es bueno. ¿Pero por qué? Y nunca deberíamos cuestionar la justicia de Dios. El pasaje confirma la justicia de Dios en dos maneras extraordinarias. La primera, que viene siendo entonces el siguiente punto, el punto 2, Dios es justo y Él purifica a su pueblo. Déjame leer el versículo 17 antes de avanzar. Habéis hecho cansar a Jehová en vuestras palabras y decir, ¿en qué le hemos cansado? ¿Está conmigo? En que decir, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Número 2. Decía que Dios es justo y purifica a su pueblo. El Señor responde a ese pensamiento que tenía el pueblo de Israel de la siguiente manera: he aquí, yo envío mi mensajero. Ese pasaje, cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 1, el versículo 2, se hace una conexión profética con Juan el Bautista. Y Marcos comienza su evangelio diciendo, conforme a lo que se había dicho el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti. Es decir, que el Señor comienza a cumplir esta palabra que vamos a ver de aquí en adelante con la venida del ministerio de Juan el Bautista. Cuando nosotros vemos el esplendor de la justicia de Dios, la vemos no tanto con la derrota de los filisteos, de los moabitas, no tanto con la derrota de Edom y de las demás naciones, como cuando Cristo viene. Porque según Corintios, Cristo es la justicia de Dios. Él viene en primera instancia para purificar a su pueblo. Y miren lo que dice este pasaje: envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de. Lo curioso, entonces, hay un dato para darnos cuenta de una vez más de la deidad de Cristo, que Él va preparando caminos delante de mí, en este caso es Jehová, pero realmente delante de quién está preparando el camino, del Señor. Juan nos dice, el apóstol Juan nos dice en el capítulo 1, que hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Y él vino para dar testimonio de la verdad. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces, nos damos cuenta que él está preparando el camino de Jesús
Y es Jesús, en el nombre de Jehová, el Salvador, quien viene a traer una santificación de su pueblo y una justicia a las naciones. Dice, vendrá súbitamente a su templo, el Señor, quien vosotros buscáis. Y cuando nosotros leemos en Juan capítulo 2, nos dice que después de la boda de Canaán, Jesús vino al templo, a su templo. La palabra allí, su templo, lo que está dando bien claro es que Él es soberano sobre su pueblo. Es quien tiene la mayor autoridad. Por eso lo llaman aquí ahora el Señor, que vino a su templo. Y cuando Él vino a su templo, Él hizo un acto profético muy elocuente al volcar las mesas de los cambistas, a hacerse de un lazo y empezar a purificar el templo, porque ese era un cumplimiento de lo que ahora aquí Malaquí está diciendo. Él va a venir un día y Él va a purificar a su pueblo. Amado hermano, hay dos figuras allí que se están refiriendo al Señor. Uno es que Él es fuego purificador, y el otro, ¿cuál es? Si tiene allí tu Biblia, principio del capítulo 3. Ajá, fuego purificador. ¿Y el otro cuál es? Muy bien. Entonces, Él se está preparando y diciendo, piense ahora en contraste con lo que acabamos de ver. El pueblo de Israel está ofreciendo lo que no es mejor para Él. El Señor está advirtiéndole que ellos, aunque están viniendo a adorar, sus vidas están en desobediencia. Tanto el sacerdote como todo el pueblo no tiene una espiritualidad auténtica. Pero el Señor es quien puede hacer adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Y Él entonces necesita ser el purificador. Cuando nosotros recordamos las palabras del apóstol Pedro, nos dice que nuestra fe, como el oro, necesita ser pasada por el fuego. Ese fuego, en el caso de Pedro, es las pruebas de la vida, para que todo aquello que es vano, que no tenga fundamento, se va y queda lo que en realidad hay en el corazón, mucho o poco, pero ahí se expone. Y el Señor aquí está diciendo que Él es fuego purificador. Se nos dice que aquellos que son quienes tratan los metales, uno de los indicadores que tomaba anteriormente, ante toda esta tecnología y todo este adelanto de la industria, es que purificaban el metal una y otra vez hasta que el reflejo del obrero se viera en el metal precioso. Cuando reducía su imagen como un espejo, salvando la distancia, entonces ya este metal está purificado, esto está listo. Bueno, eso es lo que hace el Señor. El Señor viene a tratar con nosotros. Su instrumento predilecto es la palabra. La palabra nos purifica, nos redarguye, nos corrige, nos cambia, nos santifica. Y el producto final es que cuando Él nos mire, en nosotros vea el reflejo de su imagen. El segundo metáfora que está usando allí, que entonces que Él es jabón de lavador. Cuando nosotros vemos en la Biblia todas aquellas menciones al ropaje, sobre todo en las cartas de los apóstoles, nos hace una comparación que la forma de vivir es como la forma en que nos vestimos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros debemos desechar nuestro viejo hombre, pues está hablando de quitarse la ropa de una forma de conducta que no agrada al Señor, y que en lugar de eso debemos vestirnos del Señor Jesucristo, para decir que nuestra conducta debe cambiar. Ahora aquí, el Señor, al presentarse como un lavador, lo que está diciendo es que nuestras ropas pueden haber estado sucias por nuestros pecados, pero Él tiene el poder purificador para limpiar nuestras ropas. En otras palabras,
Él tiene el poder purificador para darnos una nueva manera de vivir. Cuando nosotros leemos en Zacarías capítulo 3, nos presenta allí un sacerdote en una visión. Dice que ha sido salvado. Dice, este hombre, Josué, no Josué el sucesor de Moisés, sino un sacerdote que se llamaba Josué. Zacarías capítulo 3 dice que es un carbón arrebatado del fuego. Porque en medio del juicio el Señor los rescata. Esa es la visión que tiene. Los rescata. Y Él dice, cámbienle las ropas, quiten las ropas inmundas y darles ropas nuevas y limpias para restituirlo en el sacerdocio. Bueno, amado hermano, eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros andando por esta vida nos hemos ensuciado la ropa. Hemos tenido una forma de pensar, de reaccionar, de relacionarnos que no agrada al Señor. Y de eso se trata, las ropas sucias. ¿Qué sucede? Que el Señor, ahondando en esta metáfora, en más de una ocasión en los evangelios, cuando habla de la parábola, nos dice que cada uno, para entrar en la boda, necesita una ropa específica, con una limpieza pulcra, para poder estar allí presente. Cuando el Señor vuelva por su iglesia, Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia santa y limpia, sin mancha ni arruga, que esté ataviada para el encuentro con Dios, para la boda del Cordero. Por eso en Apocalipsis se nos dice que les fue dado a la iglesia ropas limpias y resplandecientes, de lino fino. ¿Por qué? Porque la obra de santificación que el Señor está haciendo hoy con nosotros va en un progreso de gloria en gloria, hasta que en el día que le veamos a Él cara a cara, Él hará una purificación total, radical y eterna, de una vez y para siempre, donde no va a quedar ni residuo alguno de sombra del pecado en nuestro corazón. Amén. Ese es Jesús. Él viene a purificar para Dios un pueblo santo. Ahora, Él menciona allí, purificará a Leví. Más adelante, cuando nosotros vemos que Leví es el padre de donde sale el sacerdocio, y ahora dice que Él purificará a Leví, nos estamos dando cuenta que ese sacerdocio que está corrupto en el tiempo de Malaquías, es el Señor Jesús quien va a establecer un nuevo sacerdocio. Y ese sacerdocio va a ofrecer al Señor, lea allí su Biblia más adelante, no puedo ir frase por frase, versículo 3, lo afinará como oro y como a plata, traerá a Jehová ofrenda en justicia. Una vez que Él ha tratado con este nuevo sacerdocio, dicho sea de paso ya de una vez y para siempre, ese sacerdocio somos nosotros, porque todos nosotros somos un pueblo de sacerdotes que ministramos en la presencia del Señor. Recuerda que Pedro, capítulo 2, está diciendo que cada uno de nosotros somos como piedras vivas, edificadas sobre la roca que es Cristo, para ofrecer al Señor sacrificio santos a Él. Si somos una casa ahora de sacerdotes, nosotros no necesitamos ningún sacerdote que medie por nosotros, porque ya tenemos a Jesucristo. Pero en lugar de eso, entonces todos somos sacerdotes, porque podemos ministrar en la presencia del Señor sin necesidad de verlo, porque ha sido quebrado para siempre. Entonces, cuando Él está diciendo que va a purificar a Leví, está diciendo que Él va a establecer un nuevo sacerdocio. Y ese nuevo sacerdocio, en contraste con la generación de Malaquías, sí van a ofrecer al Señor ofrenda de justicia. Amado hermano, si hoy podemos cantar y Dios nos escucha en el cielo, es porque Cristo ha hecho ya esa obra en nosotros. Si hoy nosotros podemos orar y saber que el trono de la gracia se inclina a nuestro favor, como aquel rey en nombre de Esther, es porque Dios ya hizo esa obra en nosotros. Y damos gracias a Dios por eso. Debemos dar gracias al Señor por eso. Él vino a ese templo.
Él empezó una purificación y Él ha levantado un pueblo santo para Él, para Dios. Cuando leemos versículos 5 y 6, voy a leerlo antes de explicar. Ya vemos que hay un trabajo de purificación. Dios es justo porque Él va a ser justo a su pueblo. Pero también Dios es justo porque Él va a condenar a los impíos. Número 3. Dice, vendré a vosotros para juicio. El fin de aquella purificación es para que en realidad haya una adoración que agrada a Dios. Verso 4 dice, será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Pero cuando ahora en el versículo 5 dice, yo vendré a vosotros en juicio, el fin de ese juicio es de castigo. Dice, seré pronto testigo contra, no es más esa palabrita, hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no entendiendo el temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo que estaba pidiendo, ¿saben? ¿Qué estaba pidiendo el pueblo? Déjenme ir despacio. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Juicio para el otro. Porque el otro me está haciendo. Porque el otro me está diciendo. ¿Verdad? Dice el Señor, yo vengo, voy a purificar a los que me temen. Pero déjame decirle que yo vengo a vosotros, contra vosotros. ¿Por qué? Porque en ese sentido de justicia tan grande que ustedes tienen, será olvidado que ustedes deben vivir en justicia delante de mí. Y ustedes están pidiendo justicia por la opresión del imperio, olvidándose que ustedes deben vivir en justicia, agradándome a mí. Y es interesante cómo el Señor nos voltea la moneda cuando nos creemos demasiado buenos. ¿Dónde está mamá? ¿Vas a hacer así? Págate. Cuando nosotros creemos que tenemos muchos derechos, cuando nosotros creemos que yo no soy como los demás hombres, cuando nosotros creemos que según nuestras propias estándares, hemos cumplido todas las cosas y por tanto tengo autoridad para poder hablar, el Señor viene a nosotros y dice, estás ciego, eres un desbienaventurado y tú debes comprender las cosas de otra manera. El pueblo de Israel, a esos mismos que están pidiendo justicia, tenía dentro de ellos hechiceros, tenía dentro de ellos adúlteros, desleales, habíamos hablado el domingo pasado, desleales unos a otros, desleales en el pacto, casándose con mujeres extranjeras, desleales en el matrimonio, adúlteros. Además de eso, ellos explotaban al jornalero. Así en el contrato dice, ¿sabes qué? $10 la hora. Y cuando venían a pagar, le decían, ¿sabe qué? 8. ¿Por qué? Porque mira, no me pagaron tal cosa, o porque mira, aquello. Y se quedaban. Perjurio, aquellos que van a juicio y por dinero o por beneficio testifican contrarios a la verdad. Además de ellos, ellos oprimían a 3 sectores que Dios defiende. A más no poder, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. El Señor protege a las viudas porque no tienen otro amparo en la sociedad. Protege al huérfano porque no tiene amparo. Y protege al extranjero porque no tiene amparo. Su pueblo, al menos su pueblo, los que le conocen a Él, para estos 3 sectores debe extender gracia, misericordia y compasión. Por lo menos su pueblo. Porque el Señor dice,
ya que tú estás actuando de esta manera, yo vengo entonces para juzgar a todos aquellos que viven así. El versículo 5 al final dice, no teniendo temor de mí. Subraye ese verso, esa frase, no teniendo temor de mí. Cuando nosotros leemos desde el capítulo 1 que el Señor habla, y ellos dicen, ¿y en qué nos has amado? Y el Señor habla y dice, nosotros, ¿cómo es que no te hemos ofrendado? Y el Señor habla y ellos dicen, ¿en qué te hemos sido desleales? Lo que está evidenciando Jesús, ¿tú sabes qué es? Que son unos bocones porque no temen a Dios en su corazón. Deberían dar un paso atrás en ese apresuramiento racional y decir, déjame pensar que si el Señor me está diciendo algo, por algo es. No me he dado cuenta hasta ahora, pero déjame pensar un momento, a ver, Señor. Oye, ¿verdad que sí? He fallado en esto. Y debe guiarte esa confrontación al arrepentimiento. Pero aún hasta aquí, ellos siguen diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Porque no tienen temor en su corazón. Amado hermano, la raíz de la vida de pecado es falta del temor al Señor. Y nosotros, que somos sus hijos, debemos caracterizarnos por un santo y vivo temor a Dios, por una alta estima de su santidad, por una comprensión de su ley, que veamos en ella el tesoro de la vida y podamos temer a Dios. Ya sabemos, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor. Cuando ellos no temen al Señor, entonces todo se puede esperar de un pueblo que ha abandonado el temor a Dios. El versículo siguiente y último de esta tarde dice, porque yo Jehová no cambio. Mira, hermano, cada frase de este pasaje yo le subrayaría. Si yo fuera Lorena con el plumón, ahí se me acaba todo el cartucho de plumón. Porque yo Jehová no cambia. ¿Qué quiere decir? Dios ha sido justo, Dios sigue siendo justo y Dios seguirá siéndolo por siempre. Dios escogió a su pueblo. Por estos, hijos de Jacob, no habéis sido consumados. Dios escogió a su pueblo. Dios hizo pacto con su pueblo. Dios está tratando con su pueblo y no los ha exterminado, porque Dios ha sido fiel. Dios es fiel y siempre seguirá siendo fiel. Por eso no habéis sido consumidos, porque Jehová no cambia. Bien, allí ese término lo dicen los teólogos, la inmutabilidad de Dios, que Dios no muta, Dios no cambia. En Él no hay sombra, ni tan siquiera de variación. Que Dios no cambia es una mala noticia para alguna gente. Porque si Él dice, estos son mis mandamientos, y si hicieres esto, estás bajo maldición, eso no va a cambiar. Nunca. Porque lo que Dios ha dicho que es pecado, lo será para siempre. Porque Él no cambia. Dios no negocia. Tú ves a los niños míos que yo digo, no hagan esto. Y empieza, usted sabe que es Hedra porque es el que puede hablar un poquito todavía. ¿Sí? Y si mira, ¿y por qué no? Dios no negocia. Lo que ha dicho, Él lo va a mantener porque Él no cambia. Entonces, para aquellos que no temen al Señor, eso es una mala noticia. Porque deberías recordarle que si el Señor ha dicho, no hagas esto y haz esto,
Porque si haces lo que digo que no hagas, te irá así. Pero ahora tú estás caminando, desobediendo al Señor, y no te ha ido todavía como el Señor dice que te iba a ir. Tú deberías recordar, el Señor no cambia. Lo que quiere decir es que el pecado tuyo te va a alcanzar. No que tú eres muy listo, no es que tú eres muy favorito de Dios, no porque te saliste con la tuya, no porque tú sabes mucho de la vida, sino debes recordar, porque yo, Jehová, no cambio. Y el tiempo en que nosotros desobedecemos hasta que nos alcanza nuestra desobediencia, ese periodo se llama misericordia. Y la misericordia de Dios está extendida a cada uno de nosotros solo para una cosa: para darnos oportunidad para el arrepentimiento. Porque dice Romanos que este periodo de gracia y de misericordia, lo que estamos haciendo es atesorando ira. ¿Te acuerdas, Dios? Ira para el día de la ira. Y voy a decirlo de otra manera, y de la retribución de Dios. Entonces, fíjense, desobedecimos, quebrantamos los mandamientos del Señor, no cosechamos inmediatamente conforme a nuestra desobediencia y pecado. El Señor está extendiendo su misericordia. Escúchame, por favor. Abre tu corazón, escúchame. Escúchame, por favor. Él está extendiendo su misericordia. Pero a la par están corriendo dos cuentas. Dios está sumando misericordia un día tras otro para guiarte al arrepentimiento, pero tú, por tu cuenta, no estás sumando misericordia, lo que estás es atesorando ira para el día de la ira. Porque cada misericordia de Dios está siendo extendida para llevarte al arrepentimiento, y cuando ese periodo de arrepentimiento se vence, tú lo que es positivo se convierte en negativo, porque la bondad que Dios te ha extendido, si no ha provocado en ti lo que Él espera, entonces producirá en ti, en lugar de bendición, mayor condenación. ¿Tiene sentido? ¿Tú has escuchado alguna vez que Dios es lento para la ira, grande en misericordia? Y en verdad, ¿tú has escuchado? ¿Qué significará que es lento para la ira? ¿Qué significará que es lento para la ira? Es lento porque ira. ¡Ah! Ok. Tú has leído en la Biblia que la misericordia del Señor es para siempre. Salmo 136, un salmo extenso, la segunda línea de cada uno de los versos que dice: porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Y que para siempre es su misericordia. Pero déjame decirte que ese para siempre lo que está indicando es que su misericordia es grande. Pero tú sabes, y yo sé por el testimonio bíblico, que la misericordia de Dios, en su atributo, Él nunca deja de ser misericordioso. Pero Él es soberano sobre su misericordia, y Él tendrá misericordia del que quiere tener misericordia. ¿Sabe qué significa eso? Que en Él la misericordia de Dios es para siempre, pero Él es soberano sobre su misericordia, y Él está extendiendo misericordia no para siempre, sino mientras Él en su gracia quiere extenderla para llevarnos al arrepentimiento. Debemos tener en cuenta eso. Y Dios es Dios de segundas oportunidades cuando Él quiere. No crean más mentiras. Adán y Eva no tuvieron la segunda oportunidad para vivir en el Edén. David no tuvo una segunda oportunidad para conservar sin sufrimiento la corona. Ananías y Zafira no tuvieron segunda oportunidad para dar una mejor ofrenda.
Satanás no tuvo una segunda oportunidad para conservar su posición en el cielo. ¿Quién dice que Dios nos va a dar una segunda oportunidad garantizada? Él la extiende cuando Él quiere y como Él quiere. Eso es lo que yo entiendo de la Biblia. Y si todavía no lo comprendemos, 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y ellos siguen diciendo, ¿en qué le hemos cansado? Sí, Señor. Sí, hermano. Sí, hermana. Dios se cansa. Es lo que yo entiendo de la Biblia. Si tú piensas otra cosa y demás, podemos sentarnos. Pero lo que yo entiendo de la Biblia es que Dios se cansa. Y nosotros debemos temerle a Él, apreciar su misericordia cada día, alabar su gracia revelada en Cristo. Y más importante aún, la misericordia del Señor se ha presentado con ropas de galas en la cruz. Él ha extendido su misericordia a aquellos que estaban cercanos como los judíos, o a aquellos que estaban distantes, como la tribu más distante de Israel que pueda haber sobre la tierra. Y desde el día de la cruz, Él ha ofrecido una oportunidad de arrepentimiento a todas las personas de sobre la tierra. Y Él manda, no sugiere, Él manda a todos los hombres y a todas las mujeres de todos los tiempos y de todas las tierras a que se arrepientan. Porque un día el tiempo de gracia se acabará. En los días de misericordia se acabarán y se cerrarán las puertas. Y solo aquellos que han aprovechado la misericordia del Señor y la gracia del Señor entrarán con voces de júbilo, saltando de un solo pie en el cielo, dando gloria a Dios. Porque ellos, no siendo justos como para merecer el cielo, entran por gracia, porque aquel justo cargó por nosotros nuestros pecados. Él entonces es quien hace justo a todo aquel que cree en Él y se arrepiente. Amado hermano, debemos recordar esto. Cuando nosotros pidamos justicia, debemos recordar que el Señor está trabajando con misericordia y teniendo paciencia. A veces el tiempo en que Dios está actuando, la mayoría de las veces, en que Dios está actuando, no es el tiempo de nosotros. Y nosotros debemos sincronizarnos con el tiempo de Dios, siguiendo, abrazando en nuestro corazón cada día más el anhelo de tener hambre y sed por justicia, la justicia de Dios. Pero al mismo tiempo colaborando con Él, teniendo paciencia. Porque esa paciencia, donde nosotros no vemos ejecutada inmediatamente la justicia de Dios para unos malos, debemos recordar que es el mismo periodo de gracia que Dios está extendiendo para otros, para que se salven. Que un mismo día es el de la redención y el de la retribución. Y que cuando nosotros estamos mirando a estos comunistas cochinos que no reciben lo que merecen, deben recordar que esa misericordia que se está extendiendo a ellos es paralela a la misericordia que se está extendiendo a tu primo, a tu abuela, a tu amigo. Y que el día que se le acabe el conteo para uno, se le va a acabar también el conteo para otro, porque el día de redención y retribución es uno solo. Al menos ese pensamiento nos debe ayudar a tener paciencia y diciendo, aunque el presente, aunque inmediatamente la justicia de Dios no se ejecuta sobre la tierra, un día Él lo hará. Y en perspectiva a eso, debemos dar gloria al Señor y vivir confiado. Vivir confiado, porque el Señor no cambia y el Señor traerá justicia sobre la tierra.
Y cuando lo veamos por allá, estaremos satisfechos. Estaremos satisfechos. Puedo garantizarte eso. Lo que la venganza no puede producir en tu corazón, lo que la justicia humana no puede proveer para la humanidad, la justicia de Dios lo hará. Cuando veamos la justicia de Dios ejecutada en las naciones, quedaremos satisfechos. Vamos a orar.